Bienvenidos a Mentes Insanas. Tu podcast psicológico de confianza con temas actuales y manejados por expertos. Yo soy Asdrúbal Castillo. Y yo soy Alessandro D'Amico. Mentes Insanas llega a ustedes gracias a Centro de Atención Psicológica Insight y Psico D'Amico. Cuéntame, Alessandro, ¿qué tema vamos a hablar hoy? El chisme y la desinformación. Qué curioso. Buenísimo. Qué curioso, Asdrúbal, que estamos en el siglo XXI, año 2020. Y eso es algo que quizás no ha terminado de sanarse o de evolucionar. O sea, sigue habiendo chisme y desinformación como lo había en el siglo XX, a inicios del siglo XX. Eso es correcto, Alessandro, eso es correcto. Y fíjate que ahí hay un detalle, que ese chisme o esa desinformación, por un lado, crea ciertas polaridades, crea ciertos extremos, y más allá de todo eso, el creador del chisme o el que está creando esa información lo hace con un fin, y sobre todo un fin personal, que no es solamente la desinformación, sino también de influir, incluso hasta de manipular. Manipular, ¿verdad? Fíjate, qué interesante, una cita de George Bernard Shaw que tiene que ver con esto. Dice, un chisme es como una avispa. Si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. Entonces, el chisme es como esa bola de nieve que se va formando. Pues empieza chiquitica y si no se detiene, se va creando una gran bola. Cuando vienes a ver, te puede aplastar, dependiendo si el chisme es de ti o de alguien a quien tú admiras o le tienes confianza. E incluso hace mucho tiempo yo había leído, estoy hablándote de año 2008, donde Ok. hay hipótesis de algunos antropólogos que hablan de que el chisme fue utilizado desde la época de las cavernas y eso ayudó a que se evolucionara el discurso a lo que es lenguaje hablado y no solamente por sonidos como lo hacían nuestros antepasados. ¿Qué te parece eso? Fíjate, allí me causa una curiosidad. Más allá del tiempo que se ha mantenido el chisme, me parece curioso que ahorita, sobre todo en este tiempo de pandemia, ha aparecido muchísimo más. Ha aparecido esas noticias falsas, esas noticias que lo que causan es revuelo, angustia, estrés, ansiedad, entre otros. A pesar de que no podemos salir. Y al mismo tiempo me causa muchísima curiosidad, ya que a pesar de todos los avances tecnológicos, tenemos a nuestra disposición todo para podernos informar, para indagar, para preguntar, para saber, para explorar. Y las personas no lo hacen. Las personas parecen que, a pesar de que tenemos todo, hay mayor desinformación que años atrás. Las personas pareciera que no se comunican e incluso no preguntan, no indagan, sino que simplemente se dejan llevar y repiten como loros. Algo que me causa muchísima curiosidad es que todos están actuando como una especie de rebaño, de ovejitas que todas siguen unas a las otras, pero ninguno es capaz de rebelarse, por decirlo en una terminología, y cambiar el paradigma y decir, yo quiero ser el líder, o yo quiero ser el que vaya a guiar, o mira, yo no quiero seguir las masas, no quiero guiar, no quiero liderar, pero no quiero seguir al rebaño, porque considero que el rebaño no va a un punto adecuado. Y eso es algo que tenemos que meterle bastante lupa, porque sucede en muchísimos campos, en muchísimos ámbitos. Lo vemos del plano social, lo vemos del plano económico, lo vemos del plano político, amoroso, educativo, de todos. Donde aparece una noticia y están las personas que, como todo, causa atracción o rechazo. Y el hecho de que haya atracción o rechazo, ya hay dos polaridades. Está el que entonces se va a fincar o se va a apoyar o se va, porque ahí está la atracción, y está el que causa resistencia, me alejo y demás. Y fíjate que eso lo vemos en todo, absurdamente en todo. Lo vemos hasta, vamos a irlo en la parte deportiva. Muchos, no, como yo apoyo un equipo, no puedo apoyar el otro. Y es como, ajá, pero es que el deporte no es esa rivalidad. O podría haber cierta rivalidad, pero sana. Pero en cuantas competencias hemos visto que esa polaridad causa estragos, causa cuánto desastre. Vemos peleas, vemos personas fracturadas, lesionadas, incluso ha habido hasta muerte. Eso para hablar por lo menos del deporte. Pero en el plano político,
sucede lo mismo. Plano económico, sucede lo mismo. Educativo, sucede lo mismo. Y es algo que considero que todos debemos de reflexionar. ¿De qué pasa que seguimos las masas sin ni siquiera tener, aunque sea un pequeñito indicio de curiosidad, de indagar, de saber qué es lo que pasa? Yo considero, Asdrúbal, que ahí lo que está pasando es que el ser humano es cómodo. Utilizamos eso que la psicología cognitiva llama los atajos cognitivos. Buscar economizar la información para que sea más manejable y entonces inconscientemente o de manera consciente, pero inicialmente inconscientemente, es más fácil ser un seguidor, estar dentro del rebaño porque es lo más cómodo. No obstante, habría que preguntarse, pero ajá, ¿estás realmente cómodo o cómodamente incómodo? Inclusive se puede ver a nivel psicofisiológico. El decir chismes, el escuchar chismes, genera la segregación de dopamina. Y sabemos que la dopamina es un neurotransmisor que se asocia con la recompensa, sobre todo inmediata. Entonces, eso también está dentro de nuestro sistema nervioso. Ahora el detalle es conocer bien a fondo todas estas cosas de lo que son la psicología del chisme y cómo muchas veces esos chismes se pueden convertir en desinformación, porque no todos los chismes son desinformación, pero es con lo que más se asocia. Entonces, fíjate, ¿qué sueles tú contar un chisme? O yo suelo encontrar un chisme, mejor dicho, apetecible, ¿sabes? Apetitivo, irresistible. Porque, aunque no lo parezca, el chisme ha formado parte de la comunicación desde la historia de la humanidad. Y resulta que cuando tú ves, generalmente los chismes los cuentan, primero que nada, para la gente adaptarse a algún grupo en específico. El chisme ayuda a vincularse también. O si no, veámoslo ahorita en tiempo de pandemia, cuando estamos haciendo la cola con nuestro tapaboca puesto, con la distancia, y socializamos, sobre todo en Venezuela, ¿qué es lo primero que habla la gente? De lo primero que se le viene a la mente de, mira, se enteró de tal cosa. Ay, que le hicieron yo no sé qué cosa a fulano y a mengano. Eso es chismear. Entonces, son cosas a las cuales hay que prestarle atención. También los chismes sirven para tomar acción con respecto a algo, generar actitudes para las personas que les gustan las investigaciones sobre las actitudes. Generar alianzas, obviamente, transmitir información, circular una información. De hecho, yo no sé si tú te acuerdas las veces que has viajado por esos sitios turísticos de Venezuela, Drupal, esos cartelitos de madera con ciertos mensajes o proverbios. ¿Te acuerdas de esos mensajitos? Claro. Bueno, por ejemplo, había uno que decía, si viene a joder, hágalo con previa cita, ¿verdad? Que creo que eso se le puede aplicar más de un chismoso o chismosa por ahí cuando uno no quiere saber nada de esos chismes, pues. Pero había otro que decía formas más rápidas de difundir una noticia. Uno decía teléfono, telégrafo, la radio, el periódico, dígaselo a una mujer. Yo le agregaría también dígaselo a un hombre, porque el hombre es tan chismoso como la mujer, solo que es un poquito más discreto en ese sentido. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, que esas son las razones por las que el chisme. ¿Y por qué decimos, Adrúbal, que no todo chisme es negativo? Porque, oye, gracias muchas veces a esos chismes, o mejor dicho, esa información, lo que pasa es que a la gente no le gusta decirle chisme, es que usted sabe cuál es la comida más recomendable en su cuadra, cuáles son las medidas de bioseguridad en pandemia, cómo si ponerse el tapaboca, cómo no, qué tipo de desinfectante tiene que utilizar, por ejemplo. Gracias a esa información que se ha transmitido, bien sea boca a boca o a través de la red, usted sabe a qué hora no debe salir o a qué hora comienza un toque de queda o cuándo es la semana de flexibilización, cuándo no. Entonces, no toda información es mala. Así como te digo, quizá la palabra chisme siempre se ha asociado a aspectos negativos. ¿Te parece? Eso es correcto y sobre todo que pareciera, sobre todo en el momento actual, donde las personas están más pendientes de colocarle la etiqueta o el adjetivo negativo a la información que a lo positivo. Quizás preguntamos algo positivo que haya pasado en los últimos días, en las últimas semanas, quizás la gente ni se acuerda, quizás ni siquiera sabe. Pero cuando uno pregunta algo negativo, te podrán hacer quizás la lista de mercado. Y eso es importante también reconocerlo. ¿Qué pasa? Que nosotros, como persona, como individuo, no tenemos la capacidad de ver las cosas positivas, sino que estamos más anclados o fijados en lo negativo. Y al mismo tiempo, esto es bastante peligroso, porque incluso podríamos hasta manipular
alterar las circunstancias. Porque te voy a poner un ejemplo. Imagínate que venga yo y diga, mira, no le hablen a Alessandro porque Alessandro es malo. Entonces, todas las personas que de alguna forma me tengan confianza a mí, me tengan aprecio, me tengan cariño, quizá ni siquiera preguntan, ay, ¿por qué Alessandro es malo? Sino que de una vez, no sé, como Asdrúbal dijo, Alessandro es malo, mejor no le hablemos. Y cuando vienen a ver, ya no es uno, ya no son dos, ya no son 10, son una masa que consideran entonces a Alessandro es malo. Y ninguno tuvo la capacidad de por lo menos y preguntar, ¿malo por qué? ¿O malo debido a qué? O sea, así, nadie, sino que todos, y lo siguen de manera ciega. Y eso es algo muy pero muy delicado, sobre todo hoy en día. Porque no sé, imagínate, así como te puse ese ejemplo de que Alessandro es malo, ¿qué pasaría si vengo yo o cualquier otra persona y digan algo como, mira, no vayas a meter el dinero en tal banco porque ese banco es estafador? El banco se va a la quiebra, porque cuando venimos a ver, no es una sola persona que está hablando mal de ese banco, ni dos, ni tres, ni cuatro, son muchísimos. Donde personas dirían, no, si es verdad, voy a sacar mi dinero de ese banco. No, si es verdad, no voy a abrir una cuenta allí. No, si es verdad, hay que tener cuidado porque esos bancos son unos ladrones. Y siempre aparece alguien que dice, y no sé si tú has escuchado algo así, en cualquier tema. Sí, a mí una vez me pasó. Sí, y muchas veces es mentira, pero simplemente es para ser parte del tema, para ser parte de la conversación, para ser parte del grupo. Y es como, ve lo delicado. Y eso es importante decirlo y aclararlo, Alessandro, porque las personas no se dan cuenta del poder que tenemos los seres humanos con la palabra. Y que la palabra pesa mucho. Y la palabra influye, la palabra modifica, la palabra manipula. La palabra puede ser bonita, puede ser fea, puede ser positiva, puede ser negativa. Entonces las personas no se dan cuenta de la fuerza y el poder que tiene en sí mismo, en su palabra, en su verbatim. Y esto es algo que, como dije, hay que entonces meterle bastante lupa y que tiene que ser un llamado de conciencia de qué estamos haciendo nosotros como seres humanos, qué estamos haciendo nosotros como individuos, qué estamos haciendo nosotros como sociedad, porque con eso deja bastante que desear. Efectivamente, es un llamado a la reflexión, pero reflexión activa, no pasiva. Para nosotros los seres humanos pareciera que es más fácil, sobre todo en nuestro país, de una vez a priori decir las cosas, señalar las cosas, que indagar, como dices tú. O sea, proponer, ajá, pero ¿cuándo hicimos la indagación para proponer eso? O para decir, por ejemplo, que Alessandro es malo. ¿Usted investigó? No, Realmente. pero es que me lo dijo la profesora Tarcisia Ramírez, que es toda una autoridad en la universidad. Ah, entonces ahí viene lo que hemos dicho en podcast anteriores, de el sesgo de autoridad. Eso es Eso es malo. correcto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso no se hace. Para los que están escuchando, eso es malo. Eso es caca. Resulta también que con respecto a todos estos argumentos, hay que saber también que hay maneras de parar el chisme. Por ejemplo, una pregunta que puede desarmar a cualquier chismoso o chismosa es cuando tú dices, ah, ¿para qué me estás contando esto? A lo mejor la persona te puede decir, no, mire, es por tu bien, porque cónchale, que yo no quiero que te pase nada malo, pero es que de ti están diciendo yo, ok, no me cuentes más, listo. O sea, ser sincero, e igual, para encajar en un grupo, dependiendo del tipo de grupo, claro, es necesario que yo deje de ser auténtico. Dicen, ay, a mí también me pasó eso porque la otra vez esta mujer me hizo. No, por Dios. O sea, con esos chismes también se pueden acabar relaciones. Con esos chismes se pueden destruir países. Bueno, yo creo que ya ha pasado, que han destruido incluso hasta sociedades en base a chismes. Justamente con lo que hablábamos del tema de los cambios, de no ser parte del rebaño gracias a los chismes. Hay una película que se llama Pleasantville, que la tradujeron en español como Amor a Colores. Esa Ok. película es del año 1998 y está protagonizada por Reese Witherspoon, la de Legalmente Rubia, y Tobey Maguire, el que hizo Spider-Man. En esa película Correcto. se evidencia la resistencia psicológica al cambio, porque esta era una sociedad llamada, un pueblo llamado Pleasantville, donde todo se hacía de una misma manera y tal, pero llega un momento en que uno de sus miembros dice, ah, pero ¿y por qué todo tiene que ser así? Esto no se podría hacer distinto. Entonces cuando empieza a preguntar, la gente empieza a señalarlo y a decir, él es el culpable de que ahora se estén haciendo las cosas distintas. Sí, pero las cosas distintas ahora están siendo mejores, no importa, lo viejo era lo mejor. Ahí hay manipulación también, que ya el chisme se usa con esos fines, manipulativos. Cuando comentamos a Drupal que diciendo no, que mucha gente no se revela, a veces no se revela no solamente por
por comodidad, como estábamos diciendo, sino también a veces es por miedo, porque aplican ese dicho de, no, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Muchas veces también eso es por una estructura mental que estamos repitiendo. El hecho de no preguntarnos las cosas, no indagar, porque a la gente que ha indagado antes ciertos sistemas políticos los han silenciado, los han matado, los han torturado. Estamos hablando de sistemas políticos de cualquier tendencia, antes de que empiecen a decir, ya estos se metieron con política. Pero el tema de la información es válida. O sea, cuando dicen que la información es poder, que el conocimiento es poder, sí es poder, pero hay que saber utilizarlo bien y no para hacerle daño a las personas. Eso es correcto, Alessandro. Completamente de acuerdo. Algo que una vez escuché y creo que va muy de la mano con esto es, usted al final puede hacer lo que usted quiera, con responsabilidad, siempre y cuando no dañe a los demás, ni a usted mismo. Entonces esto es importante también verlo desde allí. Fíjate algo que bueno, lo comentábamos hace unos días. Algo que, una noticia que me llamó muchísimo la atención y te lo decía. La noticia de España, que cómo era posible que una persona iba a participar en un torneo mundial de Tetris y el finalista era un español de Albacete y nadie sabía nada. Ningún español sabía. Nadie de Albacete. Y por medio de un casteador, de un influencer, es que comienza él a rodar la noticia de, mira, hay una persona de Albacete que va a un torneo de Tetris a nivel mundial, es uno de los finalistas, vamos a darle apoyo. Y luego la misma persona decía, oye, para mí fue algo increíble. Yo que tenía 100, 200 personas como seguidores, llegó un momento que tenía 15.000, 20.000, 30.000. Y yo decía, ¿cómo estoy creciendo tan rápido en las redes? Si yo era completamente un desconocido. Y hasta que fue que se dio cuenta de fue gracias a esa influencia. Y luego que él gana el torneo, fue como, vamos a decir, la parte contradictoria, ¿no? De que él llega y bueno, lo recibe en España, bueno, lo reciben con la gloria, lo recibe el alcalde, lo recibe todo el mundo. Ahí el detalle está es, ¿qué hubiese pasado si este casteador no fuera a mostrar la noticia? Si no la fuera planteado en sus redes, si no le fuera dado ese apoyo, nadie se fuera enterado de ese tipo de triunfo. Que ojo, quizá algunos van a decir como, ay, un torneo de Tetris. Sí, pero está representando a tu país, está representando a tu nación. Entonces, ¿cómo no se le va a dar el apoyo? ¿Cómo no se va a darle importancia? Ahora, ¿qué pasaría si es un venezolano? Vamos a ponerlo así. Imagínate que es un venezolano. Un venezolano que, no sé, viajó por el mundo y va a un torneo, no sé, de ajedrez. Y es el finalista. ¿Qué pasaría si nadie le da importancia a la noticia? ¿Qué pasaría si nadie comenta de este tipo de torneo? Ah, pero si estamos pendientes de el chisme, de la farándula, de quién se casó con quién, de quién le montó cacho a quién, de quién hizo qué. Pero ese tipo de cosas, que son triunfos para todos, porque está representando una nación, nadie lo ve. ¿Qué pasaría? Ajá, puso un torneo de ajedrez. Pero ¿qué pasaría si es, por ejemplo, es Alessandro D'Amico que hizo una investigación que ahora es pionera en el mundo para próximas investigaciones? Eso nadie lo ve, porque todo el mundo pareciera que está más pendiente de lo negativo, pendiente de lo malo, pendiente de en qué puede joder. ¿En qué vamos, exacto, en qué vamos a meterle el pie a Alessandro Amico, en este caso, por ejemplo? Definitivamente pareciera a Drupal que lo negativo pone picante la vida, según lo que han dicho ciertas personas que trabajan con chisme o con desinformación. Pareciera que aplican eso de que lo prohibido atrae. Y eso hace que nosotros, pareciera, ¿verdad? Pareciera que entonces los seres humanos somos como que somos masoquistas, nos gusta sufrir a propósito. Y eso hay que revisarlo de alguna forma. O sea, definitivamente tenemos trabajo que hacer, todos nosotros. Fíjate, por ejemplo, un ejemplo de la vida real que va de la mano con el ajedrez, lo que estábamos comentando. ¿Cuántas personas recuerdan en Venezuela que la selección masculina de fútbol de salón fue campeona del mundo en 1997, allá en México? Muy pocas, para no decir ninguna. Muy poca, ¿verdad? Bueno, fíjate que hubo personas, que yo me acuerdo más o menos en esa época, porque Adrúbal y yo no somos tan viejos como la gente cree. En esa época, varias personas me reportaron, no sé si a ti te pasó igual o te pasó de otra manera, que se enteraron de que Venezuela quedó campeona del mundo en fútbol de salón allá en México, ganándole a Uruguay 4-0, primera vez en la historia. Se enteraron por ver Radio Rochela, que tal un sketch donde estaban hablando
unos fanáticos con franelas de otro país, pues un personaje tenía una franela de Brasil, el otro tenía una franela de Argentina, el otro tenía una franela de España. Y entonces estaban en un bar hablando de fútbol, que no, que mi equipo es mejor y tal. Y entonces vino el bartender y le dijo, miren, chévere que ustedes sepan bastante de fútbol, pero ¿cómo es posible, chicos, que ustedes tienen yo no sé cuánto tiempo haciéndole caravana a todos esos países, Brasil, Alemania, Italia, España, pero nadie sacó ni siquiera una banderita por la cuadra cuando Venezuela se coronó hace poco en campeón en fútbol de salón allá en México? Y todos se quedaron así como que cónchale, casi que lo que le faltó fue quitarse las camisas frente a la cámara. Pero entonces, eso, esas cosas, entonces fíjate que ocurren por lo que estamos hablando, pues, de que no hay indagación, chico, como que es más fácil seguir cómodo. Entonces, es más fácil hacer eso que Joseph Goebbels decía, repetir una información mil veces hasta que se haga verdad. En este caso él se refería a las mentiras. ¿Y cuántas veces no han perjudicado así a la gente? No solamente en política, en los deportes, que estamos hablando del Realmente. deporte, en la farándula, o inclusive, Asdrúbal, ¿cuántas de esas celebridades muchas veces no inventan un mismo chisme para generar lástima, para llamar la atención, generar más seguidores en las redes y así monetizar más? Entonces, son cosas que llevan también a decir que el chisme, o sea, lo que hace muchas veces contarlo, no solamente el interés, puede ser vengarse de otro, el enojo, la envidia, los celos, la costumbre. Pero hay otro dato interesante. El contar el chisme pareciera que genera endorfina, como lo hace la risa. Fortalece ese mecanismo de afrontamiento llamado apoyo social, pero cuando cuentan el chisme de ti no es tan bueno. Y depende también de tu personalidad, porque tú puedes decir, bueno, o caes en el chisme o le pones límite, o te pones a llorar porque hablaron mal de ti y dijeron esto. Es cuestión de también tener actitud con respecto a eso. Y no estar aplicando ese dicho que por ahí circula de que el chisme es como el dinero, hay que contarlo. Mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado con lo que se dice y con lo que se escucha. Hay que saber filtrar las cosas. Hay que indagar, como hemos dicho en los podcasts anteriores. ¿Por qué? Porque si no estamos informados y somos presos de la eterna ignorancia, podemos sufrir las consecuencias. Eso es correcto, Alessandro. Eso es correcto. Fíjate, me gustaría, porque bueno, sé que este tema da mucha tela que cortar y podríamos pasar aquí muchísimo tiempo debatiendo y compartiendo sobre este tema, pero me gustaría cerrar con una frase que es así: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Y con esto quiero cerrar porque es importante que todos y cada uno de nosotros podamos entonces reflexionar, podamos entonces internalizar qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué tanto digo que es verdad? ¿Qué tanto digo que esa información realmente la verifiqué, realmente pregunté, realmente indagué? ¿O simplemente soy uno más que sigue entonces a las masas? Que sigo y repito lo que dicen todos los demás. Entonces eso es importante indagar, porque como tú dijiste, a veces sin darnos cuenta o muy consciente hacemos mucho daño, llámese por celos, por envidia, entre otros. Entonces aquí la reflexión también es: ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo que caigo en esta necesidad de dañar al otro? Que caigo en esta necesidad de decir algo simplemente por decir y no porque realmente sea verdad. Entonces con esto cierro. De verdad que para mí fue todo un gusto el episodio del día de hoy. Los invito a seguirnos en nuestras redes y a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, bendiciones, cuídense mucho.